estimados amigos de Fuerza de la Soriana. He recibido una carta del forista Luis, que es un testigo de Jehová, que me escribe la siguiente carta, que quiero contestársela con este video. Y él me pregunta lo siguiente: estimado Lavasori, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas, y ustedes no quisieron? No has respondido a mi pregunta. No pregunté cuál es la hora mundial que Jesús asignó a todos sus seguidores, lo de predicar. Mi pregunta es: ¿quién es el esclavo fiel y discreto que está a cargo de administrar a estos publicadores o predicadores en todo el mundo? Me pone el texto de Hechos 15:12, que dice: pero cuando hubo ocurrido no poca disensión y disputa de Pablo y Bernabé con ellos, hicieron los arreglos para que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a donde los apóstoles y ancianos en Jerusalén respecto a esta disputa. Hechos 15:25. Y saca otro texto bíblico que dice: hemos llegado a un acuerdo unánime y nos ha parecido bien escoger a unos varones para enviarlos a ustedes junto con nuestros amados Bernabé y Pablo. Después me saca Hechos 16:4-5. Ahora bien, a medida que van viajando por las ciudades, entregaban a los de allí para que los observaran los decretos sobre los cuales habían tomado decisión los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. 5. Por lo tanto, en realidad, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y aumentando en número de día en día. Por favor, responder lo que se pregunte exclusivamente. Bueno, quiero que todos vean esta pregunta que me hace el señor Luis en el video que se llama, aquí lo tenemos arriba, en este video que se llama un gravísimo engaño del cuerpo gobernante. Y acá yo le respondo pues al señor Luis, le doy una respuesta que es muy lógica para decirle quién es el esclavo fiel discreto, y le digo lo siguiente, le explico lo siguiente. Después voy a entrar a la problemática de los textos bíblicos que él me ha puesto, pero quiero responderle quién es el esclavo fiel discreto. Y dice así pues, yo le respondo y le digo: Bernabé y Pablo eran parte de esos esclavos encargados por Jesús de la obra ministerial en el primer siglo. El esclavo viene desde el año 33 de la era cristiana hasta hoy, generación tras generación. Cada cristiano es un seguidor de Cristo y se convierte en un esclavo encargado de llevar adelante la obra de hacer conocer el reino de Dios venidero al mundo. Solo falta que venga Jesús por segunda vez para pedirles cuentas a todos sus esclavos, que son todos los cristianos, para saber si ellos realmente han sido fieles y discretos durante el transcurso de estos 19 siglos que Jesús ha estado ausente de la tierra. Recuerda la parábola de las 10 minas, en la cual Jesús les tomó cuentas a cada uno de ellos, de sus esclavos, al regresar de su largo viaje, de lo que habían hecho o no habían hecho durante su ausencia. A los que cumplieron los llamó recién los llamó esclavos fieles, y a quienes no cumplieron los llamó esclavo malo. Ese esclavo que Jesús dejó con la tarea específica de ir a predicar las buenas nuevas del reino a las naciones y hacer discípulos bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según Hechos 1:6-8, será después evaluado por el amo Jesús a su retorno a la tierra por segunda vez, después de la gran tribulación, que se refiere Mateo 24, 29 y 30. Igual ocurrirá con el esclavo que ha venido incorporándose para seguir a Cristo como nuevos cristianos venideros y que han venido incorporándose a seguir la enseñanza de Cristo en la Biblia desde el año 33. Toda esa gente que se ha convertido en cristiano, que tiene que también tener la obligación de hacer la misma ópera de predicación. Por eso estamos manteniéndonos alerta, porque la Biblia dice en Mateo 24:42, manténganse alerta porque no saben qué día viene su Señor. Y luego de Mateo 24:42 pasa al 43, 44 y después al 45, que habla de quién es ese esclavo fiel y discreto que Jesús podrá hallar fiel y discreto para premiarlo o castigarlo. Este es el paralelo pues del amo del Señor, que fue a un viaje largo y luego vino a tomar cuenta a sus esclavos. Y acá se cumple esto, que Jesús retornará o regresará de su largo viaje de 2000 años para tomar cuenta a sus esclavos si han hecho lo que Jesús les mandó hacer, que es predicar el evangelio del reino a todas las naciones y hacer discípulos. Y dice pues, por eso estamos manteniéndonos alerta,
¿Para qué estamos manteniéndonos alerta? Entonces si Jesús ya llegó, ¿por qué tendríamos que mantenernos alerta? Es porque Jesús no ha llegado y está por venir en el futuro, después de la gran tribulación, esa nube del cielo con gran de poder y gloria, para recién ver qué esclavo ha sido fiel y cuál ha sido indiscreto, que está después de Mateo 24:42, que está un poco más adelante nada más el texto, Mateo 24:45, que dice que es lo que Jesús hará apenas llegue como ladrón en la noche, por lo cual tenemos que mantenernos listos. Entonces eso demuestra pues que la elección del esclavo todavía está para el futuro, después de la gran tribulación, cuando Jesús vuela por segunda vez como ladrón en la noche, y por el cual estamos todos alerta y vigilantes. De lo contrario, ¿por qué estaríamos alerta? ¿Y por qué la UAS ha estado exhortándonos en las asambleas de 2004 y asambleas de 2004, 2005 y 2009 y 2010 con el título Manténgase alerta? Si es que no es que Jesús está por venir, ya está cerca, para venir por segunda vez en el nuevo cielo con todo poder y gloria, para recién escoger a su esclavo y ver cuáles de los esclavos han sido fieles y discretos y cuáles no lo han sido. Y eso está para el futuro, puesto que el texto de Mateo 24:45 y está después de Mateo 24:42 que dice, manténgase alerta pues, porque no sabe en qué día viene su Señor. Entonces, imposible que esto se haya cumplido antes de la gran tribulación en 1919. Entonces, es un engaño, no existe una selección de un esclavo en 1919, como pretende hacernos creer a Watchtower. De eso se trata este video que he subido, que tiene más de 115.000 visitantes y que ha sacado muchos de la Watchtower, porque es evidente que Jesús no pudo escoger ningún esclavo en 1919. Entonces, ¿quiénes son los encargados de enseñar la Biblia a la gente hoy en día como el esclavo? Somos todos nosotros los cristianos, los verdaderos cristianos, que tenemos esa labor como esclavos de Jesús y no otros sujetos solamente llamados como el cuerpo gobernante de la Watchtower. El texto de Mateo 24:45 al 47 está para cumplirse recién en el futuro, solo después de la gran tribulación y jamás en 1919, pues. Le invito al señor Luis que lea nuevamente Mateo 24:42 hasta el 45 para que se dé cuenta que es así, que Jesús recién hará la selección de su esclavo cuando regrese de ese largo viaje de 2000 años a tomarle cuenta a sus esclavos, que somos todos los cristianos que hemos debido dedicarnos a hacer esa obra de predicación de las buenas nuevas del reino a las naciones. Ahora quiero entrar a la parte que él ha puesto en sus textos bíblicos acá arriba. Quiero entrar a esto para responder esto de Hechos 15:2, 15:25 y Hechos 16:4-5, que él pretende que existe un cuerpo gobernante que está encargado de la obra. Vamos a darle una respuesta a esto, de la falsedad de esto, a continuación. Vamos a ver. Voy a proceder a responderte con base bíblica que en la antigüedad no existió jamás un cuerpo gobernante, como dice la Watchtower hoy en día, porque busca con esta enseñanza manipular a todos los miembros para titeretearlos como marionetas, para que se sujeten a un supuesto cuerpo gobernante que supuestamente existió en el primer siglo, cosa que no es verdad. Y te lo voy a explicar bíblicamente a continuación. Y a todos los testigos de Jehová y amigos de Fuerza Lavasoriana. Bueno, Luis, voy a proceder a contestar tu carta con mucho gusto. Fíjate, de acuerdo a la Watchtower, en los tiempos apostólicos, un cuerpo gobernante de cristianos en Jerusalén dirigía el trabajo y servía de canal para brindar el alimento espiritual a todos. Y eso lo dijo la Watchtower en la atalaya del 15 de julio de 1957, página 436, el párrafo 3, que había un cuerpo gobernante, pues, en los tiempos apostólicos. Y este cuerpo que estaba ubicado en Jerusalén dirigía el trabajo y servía de canal para brindar el alimento espiritual. Ese es el argumento de la sociedad Watchtower, en esta atalaya que te acabo de mencionar. Y para ganar entendimiento de la palabra de Dios y su propósito, uno tenía que dirigirse a este cuerpo gobernante o a sus representantes. Básicamente lo que la Watchtower está afirmando es que después de la cristiandad, la obra se expandió más allá de Jerusalén y Judea, y que un cuerpo gobernante organizado actuaba como una autoridad centralizada. Y este cuerpo gobernante de Jerusalén internacionalmente dirigía la actividad misional de todos los cristianos y todas las congregaciones del primer siglo. La sociedad Watchtower pretende primeramente sustentar su afirmación usando el texto de Hechos capítulo 1,
donde básicamente la Watchtower nos dice que Pablo y Bernabé fueron al cuerpo gobernante en Jerusalén para saldar una disputa concerniente a los cristianos que no eran judíos. Y luego que en Hechos 16:4, Pablo y Silas entregaban las ordenanzas que habían acordado con el cuerpo gobernante en Jerusalén. Vamos a echar una mirada a lo que la Biblia nos tiene que decir con respecto a este asunto del cuerpo gobernante. Veamos si las afirmaciones de la Watchtower son de alguna manera valederas. Así que, primeramente, veamos cómo surgió esta situación. ¿Qué cosa sucedió? Si tienes tu Biblia contigo, por favor, te pido que tomes el texto que te voy a dar. Y si los testigos de Jehová que están escuchando este video con mi respuesta quiere abrir los ojos de sus familiares y amigos testigos de Jehová o miembros de su familia, primero tienen que familiarizarse muy bien con los textos bíblicos para estar bien preparado, y para ello veamos juntos el libro de Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos 15:1. Vamos a leerlo juntos y dice como sigue. Y ciertos hombres que habían descendido desde Judea enseñaron a los hermanos diciendo: a menos que seáis circuncidados conforme a la institución de Moisés, no podéis ser salvos. Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían ser salvos si no se sometían al rito de la circuncisión conforme a la práctica establecida por Moisés. Bien, así que en caso que alguien por ahí no se encuentre familiarizado con la geografía de la historia, quiero recordarles lo siguiente. Pueden revisar ustedes el mapa que aparece en las Biblias de la Sociedad Watchtower en la traducción del Nuevo Mundo. Ahí hay unos mapas donde se puede ver el Medio Oriente, se puede ver el mar Mediterráneo y las naciones que existían en esa época. Y ahí en ese mapa que está en la traducción Nuevo Mundo, se puede notar, se puede ver, tal como dice Hechos capítulo 15, verso 1, que estos hombres que enseñaban la circuncisión fuera de Judea, veamos en el mapa de ¿dónde estaba localizada Jerusalén? Eso es lo importante, ¿dónde estaba localizada Jerusalén? Y ellos también fueron para Antioquía, que está en Siria, como se puede ver. Siria está pues apartado. Y lo podemos ver pues en este mapa que está en la traducción del Nuevo Mundo, para que ustedes se den cuenta de dónde está Siria. Ahora, en el versículo 2 se ve lo siguiente. Y habiendo tenido Pablo y Bernabé no poca disensión y discusión con ellos, determinaron los hermanos que Pablo y Bernabé y ciertos otros con ellos subiesen a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén acerca de esta cuestión. Como vemos, Pablo y Bernabé fueron a tratar este asunto no solamente con los apóstoles, sino también con los ancianos en Jerusalén. O sea, no se trata solamente de un cuerpo gobernante que está respetado por los apóstoles, sino también fueron a llevar esto a consideración a los ancianos de la congregación, cosa que no hace la Watchtower ahora. Si fuera cierto que existía un cuerpo gobernante, también se debía llamar a los ancianos de la congregación para que den su opinión acerca de la cuestión. Eso es importante. Entonces, Pablo y Bernabé discutieron con estos hombres de Judea si es que estos cristianos no judíos tenían que ser circuncidados, pero ellos no podían resolver la situación. O sea que esta congregación en Antioquía fue la que envió a Pablo y Bernabé a Judea, de donde estos hombres vinieron para hablar con los ancianos en Jerusalén. Y eso hay que tenerlo bien claro, según lo que se lee en Hechos 15, 1 y 2. No es de extrañar entonces, Luis, que ellos los enviaron para resolver una controversia en Jerusalén, para arreglar una disputa que fue ocasionada por hombres de esa área. Así que Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, y aquellos en Jerusalén estuvieron de acuerdo con Pablo y Bernabé, que la circuncisión no era necesaria, pero existe una gran controversia, pues existe una gran confusión. La gente de su área, Judea, estaban enseñando doctrinas que no estaban correctas. Así que necesitaban arreglar esta situación. Ellos escribieron una carta para que Pablo pudiera enseñar a
a todas estas congregaciones de que ellos habían sido extraviados por estos hombres de Judea y que lo que ellos estaban enseñando estaba errado. Ahora veamos Hechos 15:23. Veamos Hechos 15:23 y dice como sigue: escribiendo y enviando por mano de ellos a este efecto los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía y Siria y Cilicia, salud. Esta carta estaba dirigida para aquellos hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia. Así que no nos extrañe el por qué Pablo entregó este comunicado a estas áreas, pues estas eran las áreas principales donde estos hombres de Judea estaban engañando. Por eso, Luis, yo no hallo ninguna base bíblica que esto constituyera un supuesto cuerpo gobernante ubicado en Jerusalén. Si existiera algún posible argumento, siempre será en contra de esta errónea idea. Pablo tuvo que ir a Jerusalén para arreglar una confusión que fue iniciada por hombres de esa área. Pablo tuvo que ir allá para arreglar sus problemas. Si hay algo, es que Pablo estaba actuando él como cuerpo gobernante en ese entonces. De todas maneras, la sociedad Watchtower está afirmando que Pablo y Bernabé fueron escogidos por un cuerpo gobernante y que ellos cumplieron muy bien como cualquier buen superintendente hubiera hecho. La Watchtower ha llegado al colmo de decir que estos mensajeros escogidos tomaron su asignación de servicio muy seriamente. A continuación, vamos a echar una mirada adicional al libro de Hechos para averiguar quién realmente estaba liderando a los cristianos del primer siglo. Echemos una mirada al texto de Hechos 13, 2 al 4. Hechos 13, capítulo 13, versículos 2 al 4, que dice como sigue. Y dice como sigue: y mientras estos ministraban al Señor y ayudaban, dijo el Espíritu Santo: separadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, cuando hubieron ayunado y orado y puesto sobre ellos las manos, los despidieron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y desde ahí navegaron a Chipre. Se lee: un día el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que los he llamado. Así se lee en este texto bíblico, que fue el Espíritu Santo que habló y los envió. Así que estos hombres fueron enviados solo por el Espíritu Santo. No existe ningún cuerpo gobernante envuelto aquí. Nadie en Jerusalén les estaba ordenando a qué lugar tenían que ir ellos. Solo el Espíritu Santo estaba dirigiendo su obra ministerial. Ahora veamos Hechos capítulo 14, versículos 26 al 28. Dice Hechos capítulo 14, 26 al 28. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían ya cumplido. Y habiendo llegado, congregaron la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. O sea, que cuando ellos regresaron de su obra ministerial, ellos no se reportaron a ningún cuerpo gobernante, pero solo a la congregación de Antioquía. Ahora, ustedes podrían preguntarse, ¿cómo pudo ser esto posible? La respuesta es que simplemente no existía ningún cuerpo gobernante para reportarse. Ahora veamos el libro de Hechos, capítulo 18, versículo 22 al 23. 18, 22 al 23. Capítulo 18, 22 al 23, que dice lo siguiente: y desembarcando en Cesarea subió a Jerusalén, y habiendo saludado a la iglesia, descendió a Antioquía, y cuando hubo pasado algún tiempo allí,
partió y recorrió por orden de la región de Galacia y de Frigia, fortaleciendo a todos los hermanos. Como vemos, Pablo regresó de su segundo viaje misional y él regresó para Antioquía. Desde Antioquía, Pablo partió para su tercer viaje misional. Noten ustedes que en ningún caso se menciona un cuerpo gobernante que lo haya enviado para ese tercer viaje, ni tampoco que algún supuesto cuerpo gobernante lo recibiera a él. Y si hubiera existido un cuerpo gobernante ubicado en Jerusalén, dirigiendo la obra, sirviendo como canal para darle alimento espiritual, entonces Pablo no tenía ninguna vinculación con él, lo ignoraba o ignoraba su existencia. Todo este concepto de un supuesto cuerpo gobernante es ficticio. Esta no es una realidad. ¿Qué tal si echamos una miradita al libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 7? Capítulo 16, versículos 6 al 7, que dice como sigue. Y pasaron por la región de Frigia y de Galacia, habiéndoles vedado el Espíritu Santo, que predicasen la palabra en la provincia de Asia. Y llegando frente a Misia, procuraron encontrar a Bitinia, y no se lo permitió el Espíritu de Jesús. Entonces nos preguntamos, ¿qué prohibió a Pablo ir a predicar en el distrito de Asia? Fue el Espíritu Santo, no un cuerpo gobernante. No existía ningún cuerpo gobernante en Jerusalén ordenándoles a dónde ellos debían ir de misioneros. Pero eso sí, ellos eran conducidos por el Espíritu de Jesús únicamente. Además, para ilustrar este punto, podemos ver el ejemplo de Felipe mismo en Etiopía, y para ello veamos Hechos capítulo 8, versículo 29. Y se lee así, queridos amigos. Hechos 8, 29. A ver, Luis, presta atención a esta parte. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. ¿Quién lo envió a Felipe? Respuesta, el Espíritu. Hasta ahora parece muy conveniente para la Watchtower, Luis, enseñar que hubo un supuesto cuerpo gobernante en el primer siglo. ¿Dónde están las pruebas de esa afirmación que hace la Watchtower? Bien, de acuerdo a la sociedad Watchtower, no fue hasta el año de 1944 en que la revista de la Atalaya comenzó recién a hablar de un cuerpo gobernante en la congregación cristiana. Y en 1971, para que sepan todos ustedes, la sociedad Watchtower no había decidido qué cosa era realmente el cuerpo gobernante, según se lee en la Atalaya del 15 de diciembre de 1972, página 115. Fíjense ustedes que hasta 1971 todavía no había decidido qué cosa era realmente el cuerpo gobernante, la sociedad Watchtower. De acuerdo a la Watchtower, ellos tuvieron una reunión cerrada y la pregunta salió a relucir. ¿Quién diablos es este cuerpo gobernante que ha sido mencionado? Y así se dijeron. Muchas gracias, espero, Lucho, que el video haya podido responder a tu inquietud. Y a todos los foristas que están viendo este video, que sirva para aclarar cualquier duda que ellos pudieran tener. Muchas gracias.